Olá, boas noites. Hoje teremos mais um conversatório, a terceira edição, e com a presença do escritor, dramaturgo, docente, músico, investigador, Ricardo Dubati. Ricardo, boas tardes, boas noites. Buenas tardes, buenas noches. Ricardo está desde Buenos Aires aqui para falar um pouco sobre memória histórica. Bom, o título de nossa charla, de nosso conversatório, é sobre a memória histórica. E Ricardo Dubati vai escrever uma trilogia sobre a Guerra das Malvinas. E vamos ao largo do conversatório, da charla, vamos estar falando da importância da memória histórica, a importância de revisar a história, não? Eu creio que um país sem memória é um país sem cultura, não é muito complicado ser cultura se não é memória, não? E creio que nesse sentido os outros estão bastante por delante, não? Em Argentina. Ricardo, a tu tem uma larguíssima trajetória como investigador teatral, como docente, como músico, como escritor. Que ha provocado essa necessidade de revisitar a Guerra das Malvinas? Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio, por la posibilidad de contar un poco sobre lo que estoy trabajando. A ver, yo venía investigando en el campo del teatro el caso de Javier Dolte, el teatro, la dramaturgia de Javier Dolte específicamente. Eh, Me licencio en artes combinadas en la Universidad de Buenos Aires y surge la posibilidad de trabajar, de especializarme, digamos, a través de una tesis de doctorado en alguna temática que me resultara interesante, ¿no? Entre varias temáticas que aparecieron, una era el caso de las representaciones teatrales de Malvinas, es decir, cómo Malvinas, cómo el teatro se ha apropiado, siguiendo esta idea de representaciones inspirada en Roger Chartier, cómo el teatro se ha apropiado desde una perspectiva singular, única, de los hechos de la guerra. No solo los hechos de la guerra en realidad, sino también de sus efectos, de sus resultados en la sociedad argentina. En principio era un tema que no me terminaba de convencer, porque me pasaba que pensé que iba a haber muy poco corpus, pensé que iba a tener unas 20 obras para la tesis de doctorado, que no es un mal número, pero quizás condicionaba la calidad, ¿no? Ahí surgió uno de los desafíos lindos, que era la posibilidad de empezar a familiarizarme cada vez más con Malvinas, aprovechar el teatro, digamos, para entrar a Malvinas, que era un episodio que a mí me parecía muy inquietante, muy reciente. Yo trabajé la vez pasada que hicimos una de estas entrevistas, yo hablé de novísima dramaturgia argentina, y dentro de la novísima dramaturgia argentina, que tenía en principio un enfoque de generación 81-90, digamos 1981-1990, aparecía Malvinas como una referencia un poco misteriosa, inquietante, ¿no? Entonces, de a poco fui encontrando esta posibilidad de usar el teatro para empezar a pensar los procesos históricos de esta situación que me parecía tan inquietante, tan misteriosa, y a su vez empezó a surgir el problema de armar el corpus, que al final, o sea, hasta el momento yo tengo más de 100 obras vinculadas a la Guerra de Malvinas, desde 1982 hasta el presente. Entonces el corpus se volvió de golpe mucho más atractivo, mucho más potente, y además sugirió una idea que para mí es crucial, que es que evidentemente no era solo mía la duda, esa posibilidad de conocer Malvinas a través del teatro, sino que evidentemente muchas otras personas
se estaban haciendo esa misma pregunta, ¿no? Yo quizás a través de la investigación del teatro, pero por lo menos 100 artistas se preguntaron qué lugar ocupa Malvinas para ellos, ¿no? Entonces, ahí apareció la idea de, bueno, si hay tanto corpus y está la idea de que no hay obras como a mí me pasaba, que en principio pensaba, entonces significa que hay una necesidad de reflexionar sobre estas problemáticas, ¿no? Sobre estas problemáticas de la posguerra. Entonces ahí fue también armándose un poco mi interés, surgió también esta posibilidad de hacer un aporte que me parecía que era valioso para compartir. Insisto en esto, otra gente se hicieron estas preguntas, entonces mi tesis puede acompañar a esa gente que se hizo esas preguntas, e incluso traer a más gente que quizás no sabe que hay tantas obras de teatro dedicadas a la Guerra de Malvinas, ¿no? Y así, mientras fui haciendo mi tesis de doctorado, que la presenté hace muy poco, que trabajé los primeros 25 años de la posguerra, el año que viene se cumplen 40 años de terminada la guerra. A medida que iba haciendo la tesis, surgió la necesidad de hacer estas antologías, que ya van 3 antologías, que ayuden a formar este corpus y a hacer visibles estas obras, ¿no? Con estas 3 antologías ya publicamos 21 textos dramáticos. Así que es una cantidad importante que está reunida para quien le interese Malvinas y de golpe pueda ver estos libros y decir, siempre quise saber más sobre Malvinas. Eso es un poco como las motivaciones generales que me fueron apareciendo en el proceso de encontrar este tema y desarrollar este tema, ¿no? Mi idea es seguir con Malvinas y empezar a trabajar después del doctorado con el recorte 2008-2022, supongo. Habría que ver porque realmente hay mucho material entre 2012 y 2022. Entonces, tengo que ver ahí cómo resuelvo el corpus, pero la idea es seguir, así que estamos, evidentemente Malvinas se pegó a mí de una forma que no podría haber intuido antes, pero es un tema fascinante, realmente es fascinante. O, la guerra de assim creio que não sei passa que a geração que vive a guerra tem muita resistência de abordar, não sempre logicamente aí estão os traumas e os tabus e não é fácil falar de la guerra com as pessoas que han vivido a guerra, não? Qual foi o ponto de partida de la investigación? A ver, esto que decías recién es interesante comentarlo antes de contestar la segunda parte de la pregunta. Malvinas tiene unas características muy particulares. Es una guerra muy corta que ocurre entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Confronta a la República Argentina contra una potencia mundial, como era el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Básicamente es una guerra impulsada por un gobierno de facto en la Argentina, el de la Junta Militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, que es el responsable directo de la desaparición de gente, digamos, es la responsable de un grado de violencia desde el Estado, estatal y paraestatal, mejor dicho, porque tenía ambas partes, que es muy difícil de soslayar cuando se habla de Malvinas. Esto lleva a un error muy característico de Malvinas, que es
que en realidad Malvinas son varias cosas. Mucha gente asume que cuando uno habla de Malvinas habla exclusivamente de la guerra, pero en realidad Malvinas es un territorio también, y es también lo que en Argentina se denomina cuestión Malvinas, que es la historia larga en torno a las disputas por la soberanía de las islas. Fundamentalmente, esto nos lleva a una tensión entre una historia larga, que tiene que ver, por ejemplo, con el llamado descubrimiento de América, que es alrededor del tiempo en el cual empieza a aparecer Malvinas en mapas. El primer mapa, la primera carta náutica en realidad, en la que Malvinas aparece, es de 1520. Habría sido un descubrimiento de un español, perdón, de un portugués que se llama Esteban Gómez. En 1600 es descubierta y nombrada por un navegante holandés, que es Sebald de Wert. Por eso las islas se llamaron durante mucho tiempo Sebaldinas. Después en 1764, Francia toma las islas, son los primeros en colonizarlas. Se produce una disputa con España, pero como había muy buenas relaciones, Francia cede sus derechos, reconoce los derechos españoles, que por otro lado estaban marcados por el Tratado de Tordesillas, pero también por las bulas papales de 1493. Entonces, es una historia, como se ve, muy larga, mucho más compleja, con muchas aristas, y que no solo incluye, por ejemplo, Argentina y Inglaterra, sino que implica un panorama muy amplio, ¿no? Especialmente porque Argentina hereda las islas del Imperio Español, y después en 1833 una corbeta británica expulsa a los pobladores argentinos, o que serían en principio argentinos, de las islas, y unos años más tarde impone un gobierno británico, ¿no? Que es el que se sostiene hasta hoy. Se implanta una población y se sostiene hasta hoy. Esto es importante porque justamente señala la complejidad de Malvinas en el sentido de la tensión entre esta historia larga, sumamente compleja, insisto, vincula imperios, vincula a las Provincias Unidas del Río de la Plata, vincula al Reino Unido, está Francia, está España, es muy complejo, y al mismo tiempo una tensión con la historia reciente, que es la violencia de la dictadura. Es en esa tensión que para mí radica uno de los elementos más interesantes para pensar la Guerra de Malvinas. Yo me concentro en la Guerra de Malvinas, y es en esa tensión donde también radican algunas de las grandes dificultades. En general, hay dos grandes posiciones. O Malvinas es un hecho de la dictadura, y por eso es un hecho despreciable, digamos, o Malvinas no tiene que ver con la dictadura, y tiene que ver con esta historia larga, basada sobre esta idea de disputas de soberanía, ¿no? Entonces, muchas veces las posturas se construyen en esa oposición. Ahí es donde radica cierta dificultad de los excombatientes para hablar, que es que ellos quieren, la mayor parte quiere compartir sus experiencias, pero es muy difícil que no queden englobadas dentro de esta contradicción. Entonces mucha gente piensa todavía hoy Malvinas como una guerra de la dictadura por un pedazo de tierra, que es una simplificación muy fuerte y muy ofensiva para los excombatientes que pusieron el cuerpo para pelear, ¿no? Que además lo hicieron por valores que exceden a la dictadura, ¿no? Lo hicieron para proteger a sus familias, para proteger a su país. Entonces es más complejo que esta lectura simple. A mí me gusta leerlo como esa tensión entre ambos
entre ambos hechos, con sus contradicciones, ¿no? Es una guerra efectivamente lanzada y llevada a cabo por una dictadura, y al mismo tiempo se monta sobre imaginarios sociales y políticos y culturales anteriores, previos. Eso es una coordenada muy interesante para referir al corpus. A mí me interesa en ese sentido proponer una investigación que busque echar un poco luz hacia esas tensiones. Yo no creo que mi investigación vaya a resolver las cuestiones de Malvinas, pero sí creo que puede ayudar a acompañar y a enriquecer, digamos, una lectura global de Malvinas. Malvinas no solo como, ahora sí Malvinas como un elemento general, ¿no? Como un significante más amplio, no solo como la guerra o la cuestión Malvinas, sino Malvinas como la cultura, Malvinas como la economía, Malvinas como geopolítica, Malvinas como diplomacia, etcétera, ¿no? Digamos un objeto gigante que podemos observar desde diversos ángulos. Ese fue en realidad, para unirlo con tu siguiente pregunta, ese fue un poco mi punto de partida, como reconocer que yo desde el teatro podía aportar una mirada para acompañar otras miradas, digamos, ¿no? Para dialogar, por ejemplo, con investigaciones que ya hay sobre la guerra de Malvinas en el teatro, en el cine, en la narrativa, en los relatos testimoniales, en la poesía, en la música, etc. Ese fue un poco mi primer punto de partida para investigación. Y el siguiente fue, sin duda, el desafío de armar un corpus, ¿no? Encontrar, empezar a reunir materiales. Como te decía, muchas veces se piensa que no hay teatro sobre la guerra de Malvinas, pero en realidad hay mucho. Lo que hay es baja visibilización de esos materiales. Fundamentalmente hay muchos textos editados en lo que son ediciones de autor, es decir, pequeñas tiradas, muchas veces de 200 ejemplares, que quizás reúnen alguna obra de Malvinas, ¿no? Pero lo interesante, el primer gran desafío era tratar de empezar a ver un poco hasta dónde llegaba ese corpus. Hay algunos autores interesantísimos, por ejemplo, para el teatro y para la literatura argentina, que escriben sobre Malvinas y mucha gente no lo tiene presente. En general la gente, cuando yo hablo sobre mi tema, me preguntan por la novela Los Pichiciegos, de Fogwill, me preguntan por películas como Los Chicos de la Guerra o Iluminados por el Fuego, me preguntan por Las Islas de Gamerro, que es una novela que después es adaptada al teatro. Me preguntan últimamente, de estos últimos años, por Campo Minado, que sí es una obra de teatro de Lola Arias, pero lo interesante es que hasta que apareció esta obra de Lola Arias, la idea predominante era que no había mucho teatro, sino más bien poco, ¿no? Ahí apareció esta idea de empezar a buscar, empezar a identificar autores importantes, pero también autores que quizás no son tan reconocidos. Por ejemplo, han escrito sobre Malvinas autores como Javier Dolte, Federico León, Griselda Gambaro, Tito Cosa, por ejemplo. Aida Bornik tiene una obra muy pequeña que menciona Malvinas. Abelardo Castillo ha escrito también sobre la guerra. Entonces, lo interesante era poder justamente rastrear todos esos nombres e inmediatamente, a medida que fue creciendo el corpus de forma bastante vertiginosa, empezar a intentar organizarlo. Yo trabajo con una organización en 5 partes,
que son las que están relevadas en los prólogos de los libros, que si querés ahora los mostramos, que tiene que ver con obras que trabajan de forma directa a la guerra, obras que desarrollan tematológicamente las problemáticas de la guerra, sus efectos y sus resultados en la sociedad argentina, obras que mencionan la guerra de Malvinas, pero no la desarrollan, que son muy interesantes porque hablan acerca de cómo la guerra ocupa ciertos lugares en la sociedad. Después hay un tercer grupo que son obras argentinas que hablan sobre la guerra, donde resuena Malvinas, no necesariamente son sobre Malvinas, puede ser, por ejemplo, una obra sobre la guerra del Paraguay, pero que generan estas resonancias. Hay un cuarto grupo que son textos anteriores a la guerra, que se resignifican luego de la guerra. Un caso muy lindo es El inglés, de Juan Carlos Genet, que es una obra sobre las invasiones inglesas, que se hace en la década del 70 y se reestrena luego en el 83. Y cuando se reestrena, la gente se le acercaba a Juan Carlos Genet, que tiene un texto muy lindo sobre esto, y le decía, ¿cómo sabías que iba a pasar la guerra? Y él dice, no, no tenía forma de adivinar que iba a pasar una guerra, salvo que hay algunas cuestiones estructurales de violencia en la historia argentina que siguen resonando, ¿no? Y después hay un último grupo, que son espectáculos extranjeros sobre Malvinas. Ahí trato de reunir algunos nombres, por ejemplo, hay una obra hermosa que se llama El salto de Darwin, de Sergio Blanco, que él es uruguayo, pero está generalmente radicado en Francia. Uhum. También ahí aparecen algunas obras británicas, no solo inglesas, sino por ejemplo hay una escocesa, hay una de Venezuela, por ejemplo, también. Ese es el grupo al que menos atención le estoy dando ahora mismo, porque se va muy lejos ya de la tesis, pero me gusta relevarlo para también esta idea de lanzar propuestas, ¿no? Que alguien vea este corpus y diga, che, tengo que conseguir estas obras, o yo tengo una que no está acá, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer gran desafío de todos, que fue cómo armar este corpus y cómo poner algunas obras en una categoría u otra. Por ejemplo, Del Sol Naciente, la obra de Griselda Gambaro, que ella la escribe en 1983 y la estrena en 1984, no se sitúa en la Argentina, sino que se sitúa en el Japón feudal. Un Japón feudal un poco libre, que le interesaba a Gambaro en esa época, y se habla de una guerra que, a partir de un trabajo con las imágenes y por unos testimonios que ella da, sabemos que es la de Malvinas, se construye justamente una mirada sobre el presente inmediato argentino, ¿no? Entonces ahí estaba la pregunta de si poner esa obra en el grupo 1, porque desarrolla Malvinas, trabaja con las imágenes de Malvinas, si bien las sitúa en otra época, y ella aclara que tiene que ver con Malvinas, y la escribe durante el primer aniversario durante el aniversario de la primer posguerra, el primer año de posguerra, quiero decir. Y lo interesante era eso, como va en el grupo 1 o en el grupo 3, porque habla de una guerra, pero en realidad sería una guerra que no es estrictamente Malvinas, pero a la vez lo es, ¿no? Eso fue uno de los desafíos más fuertes con los que sigo un poco peleándome hasta el presente, porque realmente siguen apareciendo muchas obras, y el año que viene vamos a ver, porque como te decía antes, se cumplen 40 años de la 40 guerra, anos. y ya van a aparecer, ya hay 2 concursos de dramaturgia, por ejemplo, uno del Teatro Nacional Cervantes Sim. y otro de la Universidad Nacional de Morón, así que ya ahí van a aparecer algunas obras más, seguro. Así que estoy como entusiasmado para ver qué pasa, y al mismo tiempo un poco aterrorizado porque no estoy seguro qué deparará
el futuro inmediato de Malvinas, ¿no? En este sentido. Pero bueno, creo que ahí más o menos contesté la pregunta, me fui un poco por Sim. las ramas quizá. Não, foi bem interessante criar não sei se a palavra correta é catalogar, pero criar esses três, é, as três classes, não, para poder separar as obras, não? Obra mais direto, mais ou menos, e indireta, não? Isso é um método bastante interessante para futuros escritores, investigadores, não? Eu estava pensando se, quando vemos películas sobre a guerra, sempre há ou literatura e personagens que tomam decisões que acabam quedando com seus nomes na história, de alguma maneira. E o teatro permite que, quando se escreve uma obra de teatro sobre uma guerra, o teatro permite, não sei se é uma pergunta, porque não tenho seguro, o teatro permite que um autor consiga, talvez, resgatar nomes de pessoas comuns, incluso família, para contar essa história. O teatro permite. Existe essa possibilidade? Sí, o sea, hay un poco de todo. Hay algunas obras que se apegan lo más posible a los hechos históricos e intentan como reconstruir cierto marco histórico. Y hay otras obras que trabajan quizás más con relaciones en base a los efectos de la guerra, por ejemplo, ¿no? Algo muy habitual que pasa en el caso de la Guerra de Malvinas en el teatro es que, por ejemplo, es muy difícil hacer una guerra en escena, ¿no? Es algo muy poco eficaz. Y lograr que sea atractiva y sea interesante es un desafío. Ahora bien, lo interesante es que un hallazgo al que recurren muchos dramaturgos y dramaturgas es la posibilidad de pensar el desborde de la guerra, cómo la guerra excede el campo de batalla y, por ejemplo, afecta a las familias, ¿no? Especialmente tratándose de una guerra donde participan una gran cantidad de conscriptos, es decir, de civiles que estaban realizando su formación militar durante la guerra, y con un nivel de comunicación entre el continente y las islas que era bastante complejo. Entonces, era muy difícil seguir el día a día de la experiencia del familiar en las islas, ¿no? Entonces, en el corpus que yo vengo encontrando, se prioriza muy especialmente esta segunda parte, esta segunda mirada como de una mirada sobre lo social, ¿no? Sobre cómo la sociedad percibía la guerra, sobre cómo las familias lidiaban con esas experiencias de guerra. Y en ese marco sí suelen aparecer mucho figuras de soldados, es decir, de conscriptos, que funcionan un poco como puente entre la vida cotidiana en el continente y la vida extraordinaria, digamos, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, de la guerra. En ese sentido, no se le da tanta atención en las obras que yo estuve trabajando, al menos, a nombres singulares de figuras históricas, como a esta idea de soldados arquetípicos, digamos, ¿no? Es decir, personajes que representan a un soldado, pero que podrían ser casi cualquier conscripto de la guerra de Malvinas. Eso es como el procedimiento que más estuve hallando, ¿no? Como mucho énfasis en el entorno del soldado y en el soldado como un poco voz de autoridad de los hechos de la guerra y de la veracidad de esos hechos de la guerra, digamos, y al mismo tiempo como la posibilidad de asomarse a ese mundo extraordinario
que sería el de la muerte en la guerra, y también el de lo fuera de lo cotidiano del combate, ¿no? La guerra de Malvinas además tiene una característica bastante singular, que es que estos conscriptos eran muy jóvenes, en general tenían entre 18 y 20 años, un porcentaje muy alto de conscriptos del ejército tenía esa edad. Muchos tenían muy poca formación por los plazos de tiempo que manejaba el ejército para hacer, la colimba, lo que se conoce acá como la colimba, el servicio militar obligatorio. Y a la vez, como era una guerra que no se planificó para hacer un combate, la idea original del operativo Rosario era recuperar las islas, expulsar a las autoridades británicas, dejar una guarnición policial y retirarse. Esa es una vieja idea de un teórico de la guerra que era Clausewitz, que proponía esa idea para obligar a negociar al enemigo. Entonces, habiendo demostrado el poderío de uno, ya puede presionar a la otra nación a negociar. El Reino Unido no negocia finalmente. A Margaret Thatcher le convenía la guerra, porque ella tenía una imagen muy golpeada también a nivel político, social, económico, especialmente el económico. Y ahí se genera que no se prepara un plan de contingencia para la guerra. Como resultado, en la experiencia de muchos soldados, especialmente los de infantería, que estaban más lejos de la capital de Malvinas, que es, en ese momento era Puerto Argentino, ahora sería Puerto Stanley, muchos conscriptos se encontraron con unas condiciones muy críticas en cuanto a lo que era la alimentación, en cuanto a lo que era comodidades básicas como bañarse, por ejemplo, ¿no? O cambiarse la ropa. En muchos casos, muchos soldados terminan teniendo experiencias como, por ejemplo, pasar 40 días en un pozo de zorro, es decir, en un agujero hecho en la tierra, esperando a que llegara el enemigo, ¿no? Toda esa condición aumenta el factor de lo extraordinario de la guerra, ¿no? Por un lado, lo extraordinario de la guerra como la muerte, y por lo otro, lo extraordinario como aquello que se corre de los valores normales de la vida cotidiana. Por ejemplo, matar en la vida cotidiana está mal, lo sabemos. Matar en la guerra está bien, ¿no? Robar comida para subsistir en la vida cotidiana podría ser perdonable, en la guerra era un crimen muy castigado por parte de los superiores argentinos. Entonces, aparece mucho esta estructura que te contaba de énfasis en cómo las familias y cómo la sociedad leen la guerra, con mucho interés en cómo los soldados permiten introducir esos hechos históricos que en principio podrían parecer exagerados, pero que justamente al ser a partir de la figura de los soldados, específicamente de conscriptos, surge esta posibilidad, esta garantía de que lo que se cuenta respeta esos relatos que han circulado muchísimo desde la posguerra, ¿no? En ese sentido se prioriza mucho más eso que tomar nombres de figuras así específicas, ¿no? Se prioriza más el héroe anónimo, colectivo, patriota, digamos, mucho más que nombres individuales que se hayan lucido o que hayan tenido alguna actuación heroica durante el combate. Comentava sobre a figura de la Thatcher, que estava com era uma figura impopular, tinha muito poder,
se tornou uma figura impopular por como ha tratado as questões sociais em Grã-Bretanha, não em Inglaterra. Pero este período de 82, o recorte internacional que se dá à guerra é muito também interessante. Não sei se tu pode entrar um pouco dentro deste âmbito, porque se dá um recorte internacional onde a América Latina está saindo de uma ditadura muito cruda, com muitos mortos, com muitíssimos desaparecidos, mientras a duas grandes potências, como Grã-Bretanha e Estados Unidos, têm, no caso da América, Ronald Reagan, foi duríssimo também, e Margaret Thatcher, que foi uma figura muito, muito dura, não tinha o apodo de dama de hierro, não? Então se dá es un contexto muy interesante también, ¿no? Sí, hay que pensar que todo esto se produce en el marco de la Guerra Fría, lo cual le agrega una tensión adicional. Por dar un ejemplo, la junta militar que estaba gobernando de facto la Argentina entre el 76 y el 83, para la cual la guerra resulta un golpe durísimo, y en muchos casos se le atribuye a la guerra haber recuperado la democracia. En realidad la Junta ya tenía una imagen muy dañada, y la guerra de Malvinas potencia ese daño ya hecho, pero ya venía de antes. Y lo interesante es que la Junta Militar, uno de sus grandes valores era la oposición al comunismo, ¿no? Era una junta militar muy tradicionalista en el sentido de religión, familia, anticomunismo, ¿no? Como todo el paquete. Y lo interesante es que, por ejemplo, a partir de la guerra de Malvinas, surge el problema de cómo se interpreta si fue una guerra anticolonialista o no, por ejemplo. Por otro lado, hay una cuestión muy interesante que es que Argentina termina recibiendo ayuda de, por ejemplo, países como Perú, que asisten a la Argentina de formas diversas, pero, por ejemplo, también recibe el apoyo de países que eran enemigos, ideológicamente hablando, para la Junta. Por ejemplo, Cuba. Cuba manifiesta su apoyo a la Argentina, a pesar de que tenían regímenes radicalmente opuestos, ¿no? La Unión Soviética en un momento aparentemente intenta colaborar también con Argentina. En realidad es algo que se discute bastante, pero aparentemente estaba la posibilidad de que se perfilara en favor de Argentina. Libia intenta ayudar a Argentina, por ejemplo, también. Es una historia muy compleja. Y como bien decís, tiene un contexto histórico muy, muy curioso. Argentina termina aceptando mucha ayuda de países que en principio eran ideológicamente opuestos, y termina peleando contra países con los que ideológicamente estaba alineado, ¿no? Estados Unidos, a partir de que Reagan llega al poder, se especulaba con que iba a acompañar a Argentina, o al menos no se iba a oponer a Argentina ante un reclamo por las Malvinas, ¿no? Que fue una especulación muy ingenua, porque Estados Unidos es el principal aliado del Reino Unido en la OTAN. Al mismo tiempo, con la fuerte influencia económica y cultural que tiene Inglaterra y el Reino Unido en general en Argentina, es interesante ver cómo termina generándose un combate, digamos, propiamente dicho, una guerra propiamente dicha, contra los países contra los que ideológicamente estaba a favor, digamos, estaban en cierta sintonía, ¿no? Malvinas, en ese sentido, la guerra de Malvinas tiene, como te decía antes, unas características muy peculiares. Hay quien dice que es la última guerra de trincheras del mundo,
Hay quien dice que es la guerra que anticipa las guerras mediatizadas, por ejemplo, del Golfo, que van a ocurrir unos 10 años después, Pues, porque Malvinas tiene, por un lado, mucho trabajo en esto de, como te decía antes, pozos de zorro, pero por otro lado, el trabajo que ejercieron los medios de comunicación en la Argentina anticiparía de alguna forma el funcionamiento de los medios de comunicación en la Guerra del Golfo, según algunos teóricos. Entonces, Malvinas tiene también esta tensión de ser una guerra vieja y al mismo tiempo avanzada, digamos, ¿no? Con todas las complicaciones y tensiones que eso genera. Por eso, como decía antes, a mí lo que más me termina atrayendo es el teatro como la posibilidad de leer esos lugares de tensión, ¿no? Esas complejidades que surgen cuando uno intenta empezar a ordenar todo este panorama tan fascinante e inquietante, y que tiene una gran vigencia al día de hoy, ¿no? No solo porque muchos excombatientes siguen sin tener el reconocimiento que merecen, no solo por los conflictos, por ejemplo, entre excombatientes, que serían los que estuvieron en las islas, y los movilizados, que serían aquellas tropas que estuvieron dentro del teatro de operaciones del Atlántico Sur, pero no en las islas. Hay toda una disputa actualmente entre quién hizo qué, que tiene mucho que ver con la agencia, ¿no? Porque, por supuesto, quienes estuvieron en las islas quieren reforzar sus acciones, ¿no? Muchas veces se los llama víctimas y ellos en realidad actuaron con agencia en la mayor parte de los casos. Pero al mismo tiempo la disputa por las islas continúa vigente. Hace poco hubo elecciones en las Malvinas, y sigue estando muchos de los procesos sociales que aparecen durante la guerra y como resultado de la guerra siguen vigentes, ¿no? Si alguien pasea, por ejemplo, por acá, por Argentina, algo muy interesante es que encontrás monumentos, encontrás pintadas en las paredes, gente con tatuajes, encontrás remeras, calcomanías, encontrás a las islas representadas en muchos lados, y lo interesante es que eso habla de esa vigencia, ¿no? De esa incertidumbre. Al mismo tiempo, como decías al comienzo, Malvinas tiene algo fascinante, que es este proceso que yo también comenté, que genera mucho interés en la sociedad argentina, pero muchas veces cuesta entrar en el tema porque pareciera que uno necesita aprender primero del tema antes de poder conocerlo, digamos, ¿no? Y ahí creo que está una de las grandes claves que ofrece el teatro, que es la posibilidad y el arte en general, por supuesto, que es la posibilidad de entrar lateralmente, ¿no? Digo, el teatro puede no hablar de cosas serias. Muchas veces la gente asume que Malvinas es un tema delicado, serio, y eso es contraproducente, porque hace que al final uno no pueda hablar por miedo a lo que pueda pasar, digamos, a lo que se pueda decir, ¿no? Lo interesante es que el teatro y el arte en general tienen la posibilidad de buscar esas zonas y de abrir el campo hacia preguntas que quizás pueden ser un poco más incómodas, ¿no? Con ese cierto velo protector que tiene el teatro, ¿no? Que a veces igual se complica, a veces hay obras que reciben muchas críticas, como Iluminados por el Fuego, por ejemplo, la película. Pero lo interesante es que el arte permite entonces una puerta de entrada posible para pensar al menos un ángulo, o mejor dicho, varios ángulos de la guerra, las experiencias de la guerra, de la posguerra también, ¿no? Eso ahí yo creo que es una de las cosas fascinantes que tiene el arte en general, como es campo de la memoria, que es la posibilidad de
no solo volver sobre el pasado, sino traer nuevas ideas sobre el pasado, ¿no? Lo que Humberto Eco llama metáfora epistemológica, la posibilidad de crear nuevas ideas, nuevas reflexiones sobre hechos que en principio uno pensaría, bueno, ya pasaron, ya están, ¿no? Eh, Creo que en ese sentido está uno de los grandes valores del arte como posibilidad de mantener la memoria activa y de pensar la memoria también como trabajo, ¿no? No la memoria como una acumulación de archivos, sino la memoria como la posibilidad de salir del teatro y decir, tengo que aprender más sobre este tema, o, eh, o qué fue exactamente lo que pasó durante la guerra, o por qué cuentan esta experiencia heroica de los aviadores y la guerra se pierde igual, por ejemplo, como se pregunta Federico León en su obra Museo Miguel Ángel Boesio, que es de 1998. Creo que ahí está un poco la posibilidad de asomarnos a estos mundos, ¿no? No solo al mundo de la guerra, sino también, como decía, un poco también al contexto del mundo por fuera de la guerra. Leer estas obras también nos habla de cómo eran las familias durante la guerra, qué imagen de familia había durante la guerra, ¿no? En muchas obras aparece, por ejemplo, la idea de el padre como obligación social y la madre como figura protectora. Entonces, el padre le dice al hijo que tiene que hacerse cargo de su vida, en general es un hijo muy joven, por supuesto, mientras que la madre intenta echar algo de luz a esto de es una locura ir a la guerra, ¿no? Por ejemplo, esas son dos imágenes que se combinan en muchas obras y que nos permiten también pensar eso, eh, cómo se entendía el mundo social en esas épocas. Eu estava pensando aqui, quando tu comentava sobre o tema Sí. da família, no início da charla, tu comentava que não se podia resumir a Guerra das Malvinas em uma guerra da ditadura, tampouco em uma guerra de um contexto histórico, não? Toda essa história a chegada de los portugueses, de los holandeses, de los franceses, dos espanhóis, toda essa negociação, essa herência não histórica do Império Espanhol em Latinoamérica. E eu pensava que, dentro do contexto histórico da Guerra Fria, e Latinoamérica, alguns países, dentro de uma ditadura, outros países, recordo que o Brasil estava no momento de abertura, creio. E como a população que estava vivendo esse momento da ditadura, porque na ditadura divide também parte da sociedade, prós e contra. Como essa sociedade ha vivido, porque tu has tenido a oportunidade de entrevistar, seja militares, seja civis, pessoas, familiares ou pessoas que han vivido, que han estado na guerra, não? Que são alguns com a mesma ideologia de los que estavam ao poder na ditadura e outros que eram oponentes, não? Que elementos tu has conseguido extrair deste contexto? Mira, hay una cuestión muy interesante que, como bien decís, en realidad, para hablar con más exactitud, en Argentina había una dictadura cívico-militar. Era una dictadura militar, pero con apoyo de parte de la población. No era simplemente una situación... o sea, contaban con apoyo especialmente por parte de cierto sector social que ostentaba los medios de producción económico, por ejemplo, ¿no? También contaron con buena parte de apoyo de medios de comunicación, algunos por simpatía, otros por presión de violencia, pero en general, digamos, es necesario contextualizar que
no es tan simple como blanco o negro en muchos Ujú. casos, ¿no? Una postura o la otra. En el caso de Malvinas ocurre algo muy similar, que es que Malvinas cuenta en principio con un apoyo masivo. Eh, el 30 de marzo de 1982 se hace una huelga muy grande en la Plaza de Mayo, que es la plaza principal que está enfrente Famosa de por la Casa la... Rosada, Sí, 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 sí. He estado ahí algunas veces. un lugar simbólico poderosísimo para Sí. la política argentina. Se hace una manifestación ahí para reclamar pan, paz y trabajo, Ujú. y lo interesante es que termina siendo muy violentamente reprimida esa manifestación. El 2 de abril, es decir, apenas unos días después, hay una manifestación masiva apoyando la recuperación de las islas. Bien. Hay unos registros visuales impresionantes, ¿no? Después hay otra gran manifestación el 10 de abril en la misma plaza. Eh, y lo interesante es, mucho se ha discutido sobre si se lo vitorea o se lo insulta a Galtieri, que era el presidente de facto de ese momento. Pero lo interesante es que la guerra cuenta con un apoyo masivo, aunque la dictadura ya venía con una imagen muy golpeada. Ujú. Ya se estaban empezando a investigar los crímenes de lesa humanidad, había mucha presión internacional por esas cuestiones, la economía venía muy tambaleante, con un fuerte crecimiento de la deuda externa, por ejemplo. Socialmente ya la represión había empezado a bajar un poco, porque se hacía cada vez más insostenible esa presión social que generaba. Esto se Ujú. puede ver, por ejemplo, en las películas. Hay muchas películas ya del 81 que empiezan a ser bastante más ligeras, si se quiere, en cuanto a temáticas. Y lo interesante es que la guerra cuenta con mucho apoyo de la población civil hasta su finalización. Luego de que termina la guerra, se genera una especie de cono de silencio, que en muchos casos es lo que se denomina como desmalvinización, que serían todos los procesos culturales de omisión sobre qué pasó durante la guerra. Y lo interesante es que eh, socialmente Malvinas deja de ser un tema eh, que tenga la misma cobertura que durante la guerra. Más bien queda reducido a un espacio muy pequeño. Eh, Esto es muy interesante porque tiene que ver con lo que preguntabas de cómo la sociedad argentina procesa esos hechos, ¿no? Sí. Hay que considerar que para la sociedad argentina la guerra, especialmente por cómo los medios venían trabajando, los medios de comunicación venían trabajando, la guerra se venía ganando, digamos. Están los famosos titulares de revistas de estamos ganando, seguimos ganando, ¿no? Y de golpe, el 14 de junio, se anuncia la rendición argentina. Entonces, ahí hay un impacto social muy fuerte que tiene mucho que ver con esto que decíamos antes de cierto silencio, cierto misterio que genera Malvinas, Ujú. que tiene que ver con ese cambio de lo que en principio se consideraba como un potencial triunfo, que después está toda la discusión si era en apoyo a la dictadura o no. Es muy complicado decidirlo, pero lo interesante es eso, que se genera un cambio tan fuerte que ahí es donde aparece esta idea eh, bueno, un punto de no retorno para la dictadura, ¿no? Si ya había unos problemas sociales que la aquejaban, este es el último golpe, el último gran golpe que recibe, eh, y que hace que ahora sí la antipatía y la presión social se vuelva radicalmente más fuerte, ¿no? Con esta salvedad de la necesidad de dejar Malvinas un poco de lado
para buena parte de la población, por un lado por el dolor de la derrota, por otro lado por el impacto que genera afectivamente lo repentino de la rendición, por otro lado lo afectivo que opera a lo largo de toda la guerra, ya sea por los medios de comunicación, pero también por las diferentes formas de apoyo de la población argentina, que escribía cartas, que mandaba bufandas, chocolates, que hacía donaciones. La mayor parte de esas donaciones no llegaban. Las bufandas de lana no eran prácticas para el clima de Malvinas, porque es muy difícil secar lana en un clima tan frío y ventoso. Y lo interesante es entonces cómo aparece esta posibilidad de el silencio como forma de evitar asumir responsabilidades, ¿no? Digamos, especialmente a medida que se iban revelando los crímenes de la dictadura y que se iba afianzando esta idea de la guerra como un acto de la dictadura, ¿no? Durante la primer posguerra, esta idea es muy fuerte, es casi directamente asociada, ¿no? La idea de cómo la dictadura también mató a los soldados. Hoy en día está más matizada esta discusión, en parte también por las exigencias de los propios excombatientes, pero también porque es mucho más compleja la relación, ¿no? No es tan simple como la equivalencia entre los caídos en la guerra y los caídos en la dictadura. Eso también todavía se está discutiendo muy fuertemente, y se está, por ejemplo, ahora mismo investigando los casos de torturas y de crímenes de lesa humanidad en el contexto de las islas, por ejemplo, ¿no? Nuevamente vemos que los procesos históricos siguen vigentes, ¿no? Los procesos de la guerra. Entonces ahí están volviendo constantemente. Eu ia hacer uma pergunta porque aqui houve países que a guerra separou a população. Por exemplo, a própria Alemanha, não, se dividiu em duas Alemanhas, e depois de, agora não recordo quantos anos, houve a caída do Muro de Berlim, e essas famílias se reencontraram. Aí documentação, informação de famílias que estavam na isla, famílias que estavam em um continente, e como foi essa relação durante a guerra. Bien, bueno, ahí hay otro eje clave para pensar la guerra, que es que muchas veces se asume que la guerra de Malvinas es como se la vio desde Buenos Aires. Eso es un gran problema porque Argentina tiene un territorio muy extenso realmente. Entonces, uno de los grandes desafíos de investigar Malvinas es tratar de pensar cartográficamente estas problemáticas. Dicho de otra forma, no es lo mismo la guerra vista desde Buenos Aires, desde la capital del país, que desde Mar del Plata, que está en la provincia de Buenos Aires, pero es una ciudad balnearia, tiene un puerto muy grande donde salían, por ejemplo, algunas embarcaciones, que, por ejemplo, el noreste argentino, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, donde, por ejemplo, de donde venían una gran parte de los conscriptos, lo cual es una pésima idea llevar tropas de una región litoral a una región, creo que el término correcto sería subantártica, no estoy seguro con eso, pero es un cambio de clima muy poco feliz y muy poco afortunado para las tropas. Y por ejemplo, después tenemos el teatro de operaciones. Fundamentalmente desde el paralelo 42 hacia el sur, en la Argentina, todo eso se consideró parte del teatro de operaciones.
un teatro de operaciones es un territorio delimitado durante una guerra donde puede haber múltiples frentes de combate. Dicho de otra forma, no solo o sea, este territorio incluía parte del continente y las islas. Las Islas Malvinas, pero también, por ejemplo, las Islas Georgias del Sur, que son parte de la disputa, junto a las Islas Sandwich, son parte de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Entonces, lo interesante es que las relaciones desde el teatro de operaciones, desde el continente, son muy diferentes. Por ejemplo, en Río Grande tenían que practicar apagamientos, es decir, tenían que asegurarse de que a la noche no queden luces prendidas, porque estaba la hipótesis real, finalmente aparentemente se especuló con la posibilidad, no se llevó a cabo, pero se tanteó la posibilidad de un bombardeo directo al continente. Entonces, ahí aparece justamente una relación diferente a la que teníamos, por ejemplo, a la que yo soy del 88, así que yo no puedo incluirme, pero a la que se tenía desde Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia funcionaba el hospital, entonces la relación de Comodoro Rivadavia era diferente que a la de Mar del Plata, por ejemplo, donde se especuló con que podía haber un ataque de submarinos, pese a que estaba fuera del teatro de operaciones. Entonces lo interesante es que en realidad hay múltiples guerras, ¿no? Habría que pensar muchas miradas de la guerra, incluso hacia adentro de las Islas Malvinas. No es lo mismo ver la guerra desde la capital, es decir, desde la retaguardia, donde estaban los administrativos, por ejemplo, que desde Pradera del Ganso o Puerto Darwin, que son algunas de las zonas que tuvieron una experiencia más crítica en cuanto a alimentos, higiene, en cuanto a cambios de ropa, etc., ¿no? Entonces ahí surge un desafío muy interesante. Y ahí surge el teatro como una posibilidad de mirar estos fenómenos, ¿no? Como decía, fenómenos que desbordan un poco la guerra. Hay una obra bastante reciente para la que escribí un pequeño prólogo que se llama Las del Sur, es de David Ángel Gudiño, que es la guerra vista desde Río Grande, en Tierra del Fuego. Fundamentalmente desde Río Grande, por ejemplo, una de las imágenes más lindas que se toman en esta obra, la población civil podía ver los aviones que salían del continente y los que volvían. Entonces, la población civil podía saber más o menos el éxito o no de las misiones. Básicamente, si salían 4 aviones y volvía uno solo, uno podía intuir que la cosa no había salido muy bien. Eso también tiene que ver con la logística de la aviación, que mucha de la flota aérea argentina tenía que salir directamente desde el continente, realizar las misiones y volver rápido antes de perder la autonomía de vuelo, ¿no? Antes de quedarse sin combustible. Entonces, si no volvían, lo más probable es que habían sido derribados o habían caído en alguna parte. Esa obra, por ejemplo, explora la mirada de 2 mujeres y cómo tratan de sobrellevar su vida cotidiana en este entorno donde tienen que estar atentas a las alarmas, tienen que estar atentas a los apagamientos, tienen que mirar al cielo y ver cuántos aviones regresan. Entonces ahí creo que es uno de los grandes atractivos del campo del teatro y la Guerra de Malvinas, que es esa posibilidad de pensar la tensión entre lo cotidiano y lo extracotidiano, ¿no? Ahí creo que ahí creo que el teatro, testimonia muy fuerte en torno a estas cuestiones que preguntabas, ¿no? A cómo la gente veía la guerra. Porque, como decía antes, son pocos los casos donde se pone la batalla en escena. En general se piensa más en las relaciones sociales.
Después hay bastante bibliografía en torno a cómo se vivió la guerra en el continente. Hay un libro muy, muy bello de Dalmiro Bustos, que es un doctor de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, que cuenta cómo él y otros familiares de La Plata se organizan para intentar asistir a sus hijos desde La Plata, ¿no? Entonces hacen un sistema de correos para avisar, para tener a todas las familias avisadas, organizan envíos, hacen una radio, por ejemplo, para tratar de transmitirle mensajes a través de la radio a sus hijos. Hay realmente muchas historias fascinantes sobre Malvinas. Uno más se adentra y más encuentra esas pequeñas situaciones muy bellas y a la vez muy, muy inquietantes, muy intensas, ¿no? Y muy dolorosas. Eso es parte también de la guerra. El dolor es parte de toda guerra, ¿no? Por supuesto. Isso é curioso, porque quando tu comentava sobre eh, as possibilidades que abrem, não, desde o teatro, claro, o teatro facilita, o teatro acaba colocando luz, tem essa capacidade de colocar luz em determinada problemática ou história ou contexto, e humaniza, né? Humaniza isso me provoca a pensar sobre os 3 livros. Cada livro enfoca, por exemplo, tem dentro da temática de las Maldivas, tem tema, tu trabalha, escreve ou relata determinadas histórias em cada livro. Cada livro tem sua temática. Como está dividido los 3 livros? Bueno, los libros, acá tengo 2. Ah, muy bien. Siempre a mano para mostrarlos. Pues así para... Hay un tercero que no lo tengo en papel. Solo paréntesis, ¿llegará a España este libro? Mira, el tercero se puede bajar de internet, así Sí. que después te lo mando y, Sí. y si querés podemos incluso compartir el link para que la gente lo descargue. Estos 2 por ahora no pueden circular en PDF por internet, porque todavía se están vendiendo. Pero ¿alguna editora publicará en España? ¿Tienes esa información? Eso habría que verlo. No sabría decir la verdad qué interés editorial podría generar en España. Eso habría que averiguarlo. Isso é muito interessante. Eso en algún momento lo voy a averiguar. Perfeito, porque eu conosco temos muitos companheiros de teatro de Argentina aqui dentro, e há interesse desde a dramaturgia, desde de la literatura sobre o contexto de las Malvinas. Por isso que perguntava sobre essa... Seguimos sobre o que tu estava colocando. No, genial. Sobre las 3, hecho, sobre el libro, si estaba O dividido. sea, estos 2 están en papel por el momento. En algún momento supongo que podrán liberarse, pero por ahora no se puede. Y hay una tercera antología que sacaron entre Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, que es una editorial de acá de la ciudad de Buenos Aires, y el Instituto Nacional del Teatro. Sacaron juntos un volumen digital que se puede bajar libre y gratuitamente desde internet. Después pasamos ahí el link y los datos para que si quieren se puedan agregar, porque ese puede circular libremente, es una gran ventaja que tiene. A mí me gusta el papel, pero que un libro pueda circular es lo mejor que le puede pasar a un libro. Exacto, ¿no? Exacto. Y estas antologías lo que tienen es que buscan reunir obras diferentes, pero que acompañen a esta hipótesis con la que yo trabajo, que es la idea de la guerra se puede ver desde múltiples miradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el primero de Malvinas, por ejemplo, tenemos la obra de Osvaldo Buzzi y Néstor Zapata,
que narra la historia de un joven que regresa de las islas para despedirse de su familia. Se juega con que él regresa por voluntad propia y que la madre lo recuerda. Entonces hay un juego ahí, como una superposición entre ambas, entre, digamos, el terreno de los vivos y los muertos, con la memoria como lazo entre ambos espacios. Y esa obra, por ejemplo, trabaja sobre recursos de teatro musical, por ejemplo. Tiene música Sí. de Elito Nebbia. En contraste, por ejemplo, la segunda obra que está en la antología es de Laura Garaglia, se llama 74 días de invierno. Perdón, estoy diciendo mal el nombre. Un segundo que... 74 días de otoño, perdón Laura si llegás a ver esto por cambiar el nombre de la obra. Y lo interesante es que esa obra, sí, esa obra trabaja desde el formato de las cartas. Entonces son 4 textos, son 4 voces que representan a la hermana de un soldado, a un soldado, a una profesora que tiene que organizar un acto escolar sobre Malvinas, y por último, una voz que representaría a la patria, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, al comparar esas 2 obras, vemos cómo se puede mirar sobre un mismo tema desde formas muy diferentes, ¿no? Desde procedimientos muy diferentes, y que son formas también de afectar diferentemente al espectador, ¿no? Pensemos que si bien en este caso son textos dramáticos, son digamos, tenemos la parte literaria de las obras, lo interesante es que a partir de esas palabras podemos nosotros inferir cómo debería hacerse una puesta en escena potencial de ese texto. Entonces, podemos leer de otra forma estas obras teatrales, ¿no? Digamos. O sea, cuando uno lee teatro, uno imagina la escena, uno imagina vestuarios, uno despliega un panorama algo diferente que, por ejemplo, si uno lee una novela, ¿no? En ese sentido aparece la potencialidad del cuerpo. El cuerpo implica que cada vez que vamos al teatro a ver Malvinas, Malvinas se vuelve carnadura, se vuelve a traer a escena, se vuelve a poner en los cuerpos de la gente. Entonces, algo interesantísimo es que el teatro entonces permite pensar de una forma muy singular, como Eli Rosic, un teórico, propone, que es desde el cuerpo del actor, pero también a través del cuerpo del espectador. Dicho de otra forma, si uno ve a un actor afectado por la experiencia de la guerra, uno no simplemente lo ve desde una perspectiva racional, sino que también lo ve desde una perspectiva afectiva, desde una perspectiva somática, desde una perspectiva corporal, ¿no? Ahí creo que también está uno de los grandes atractivos del teatro como acontecimiento convivial, Sí. y que le da una singularidad también a pensar la guerra desde los cuerpos, ¿no? Incluso cuando uno lee el teatro. Sí. Esa es también un poco parte de la gracia de estas antologías, que es que la gente pueda ver la enorme variedad de posibilidades que hay, la riqueza que tiene el teatro para pensar la historia, para pensar la memoria, para pensar los afectos, y al mismo tiempo la posibilidad de ampliar esas miradas, ¿no? Poder contrastar estas obras, poder comparar, por ejemplo, los procedimientos, comparar lo que una obra busca decir y mostrar con lo que quizás otra obra sugiere. En ese sentido, las antologías, estas que tengo acá,
no tienen un eje temático especial más allá de Malvinas, sino que buscan multiplicar esas tensiones, esas preguntas. Yo trato siempre de formular unas listas de obras que permitan resaltar esos recursos, ¿no? Y que permitan poner de perfil la enorme variedad y calidad también que tiene el teatro de la guerra, como me gusta llamar al teatro de Malvinas. O al menos al teatro de la guerra de Malvinas, para ser más preciso con lo que dije antes, de Malvinas en muchas cosas, ¿no? Pero esa es una de las grandes claves de las antologías. Cada antología viene con un prólogo mío, donde anticipo algunas de estas ideas que guían mi investigación y a las antologías. Y cada libro tiene, acompañando a cada obra, una presentación a cargo de un especialista que yo invite especialmente, que sugiere unas líneas de lectura para cada texto dramático. Entonces, la idea siempre en este sentido es multiplicar las voces, ¿no? Aportar a mostrar Malvinas y a compartir Malvinas de forma tal de justamente romper con estas ideas de lo solemne, de lo serio, y pensar que podemos hablar de Malvinas desde múltiples lugares, ¿no? Como decía, podemos hablar desde la geopolítica, desde la economía o desde la cultura, por ejemplo. Y ahí está el atractivo para mí de estas antologías, que es ayudar a que estas obras circulen y que la gente pueda tener acceso directo a las mismas. Yo tengo bastantes más en mi archivo de tesis. Estoy pensando armar un cuarto volumen. Ya ahí estoy pensándolo cómo podría ser. Pero lo interesante es que estos materiales estén disponibles para que la gente también pueda seguir haciendo obras, pueda seguir reflexionando y pueda tener presente que existen estos materiales, ¿no? Eso es crucial para poder seguir reflexionando sobre Malvinas. En mi caso, desde el teatro, pero aportando nuevamente a esta mirada más global del Malvinas, ¿no? Del significante Malvinas. Quando tu comentava sobre o tema sobre a percepção como a obra dialoga ou camina e dialoga e toca o espectador, não é errado de pensar que dependendo da proposta cênica, a mim sempre me gusta muito a arena, onde o público e o ator estão na mesma em um mesmo plano e que de alguma maneira o diretor conduz o público adentrar dentro da obra, não? E o público acaba participando e deve ser brutal. Debe ser, creio que es una experiencia brutal, ¿no? Sí, bueno, en el caso del corpus que yo vengo reuniendo, hay como tres grandes tendencias generales. En los primeros 10 años de posguerra se suele privilegiar una mirada memorialista, una mirada que busca explicitar de forma lo más clara posible la importancia de combatir la desmalvinización, combatir el silencio, ¿no? Por ejemplo, esta obra de Osvaldo Busto y Néstor Zapata lo hace explícitamente. Sí. La obra se llama Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo. Se mostra para que a gente possa ler um pouco, mostra lá o livro, por favor. Aqui. Okay. De hecho, la foto es de esa misma obra. Ok, perfecto. Genial. Y lo interesante es que, por ejemplo, en esas obras, lo que se buscaba era dejar muy en clara la importancia de hablar de algo que socialmente se callaba. En el caso de esta obra de Busto Zapata, el personaje de la madre lo dice muy claramente al comienzo de la obra, al final de la obra, y en un momento una
uno de los soldados caídos lo dice a público, como para dejar bien en clara esa necesidad de hablar de lo que se calla. Hay una segunda tendencia, estética podríamos decir, que iría del 92 hasta más o menos el 2007, que son textos, espectáculos y textos dramáticos que trabajan como estímulo, pero que priorizan el aspecto poético del teatro. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, Varada, de Jorge Leyes. Vale. Es un texto que retoma la situación de un soldado que viaja al sur, a un bar que está en medio del desierto, y lo recibe una mujer muy obesa que es un poco siniestra, digamos, ¿no? Ella les manda cartas y los atrae, y se juega todo el tiempo con la idea de que ella los devora a esos excombatientes, ¿no? Entonces, lo interesante es que, si bien aparecen varias referencias a la posguerra, uno nunca termina de saber quién es esta mujer, que se llama Ada. Ada. Podría ser una metáfora de la Argentina, podría ser una metáfora de la guerra, podría ser también, podría ser una alegoría. Y en realidad lo interesante es que la obra nunca lo termina de decidir. Entonces, con el final de la obra, que no voy a revelarlo, porque sería spoilear el final y eso no me gusta a mí, No. Se sugiere que en realidad no se sabe quién es esta mujer exactamente. Entonces el espectador es quien tiene que decidir qué fue lo que vio, qué fue lo que interpretó de esa mujer, de esa supuesta alegoría, pero que en realidad no remite a nada muy específico. Sería un jeroglífico más que una alegoría. Entonces ahí vemos una mirada bastante diferente a la memorialista anterior. Sí. Hay una tercera tendencia, que sería la de 2007 hasta el presente, que es una especie de camino intermedio entre ambos. Que sería un teatro que apela a estimular la memoria, pero no suele dar soluciones. Dicho de otra forma, por ejemplo, hay una obra muy bella que se llama De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, de Pilar Ruiz, que estuvo hace un tiempo, creo que en Barcelona, con unas clases. Ella tiene una obra muy bella que trabaja la idea de una muchacha que está esperando. Me corrijo, vuelvo a empezar. Sí. Es la historia de una pareja que se reencuentra después de la guerra. Sí. Lo interesante es que él fue dado por muerto y ella intentó seguir adelante, ¿no? Entonces, habría tenido una relación con el amigo de ambos. Entonces, lo interesante de esta obra es que no busca una memoria exacta, precisa, sino que apunta a estimular al espectador, ¿no? ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Qué pasa si te dicen que la persona a la que estás esperando cayó en el campo de batalla? ¿Y cómo se sobrelleva ese dolor, ¿no? Aparece otra vez esta idea del desborde de la guerra por fuera del campo de batalla, ¿no? La guerra la afecta a esta muchacha y afecta también a las familias de los jóvenes. Entonces, termina la obra, nuevamente sin spoilers, y lo interesante es que uno tiene que decidir qué pasa con esos procesos históricos, qué postura uno toma con esos procesos históricos. ¿Qué le pasaría a uno si uno se pusiera en ese lugar, ¿no? En el lugar de ella o en el lugar de él también. Entonces, lo interesante es que la memoria se estimula, se busca trabajar sobre
los hechos de la guerra, sobre los efectos de la guerra, pero se deja un terreno abierto a la actividad del espectador. El espectador siempre está activo, por supuesto. Ahí está esa vieja idea de que el espectador era pasivo, ¿no? El espectador, nosotros sabemos, siempre es activo. Aunque esté sentado y quieto, siempre está haciendo algo. Aunque se está aburriendo, aunque le esté pasando genial, siempre está haciendo algo. Y en este caso se exacerba eso, ¿no? Se resalta la necesidad de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo respondería uno? ¿Qué pasaría si uno estuviera en esa situación? ¿No? Esa sería como la síntesis de esta tercera tendencia que vengo encontrando. Y que, como decía, tiene que ver con una especie de camino intermedio entre ambos. Lo poético se usa en pos de activar la memoria como trabajo. Activar una memoria que no es simplemente esto de, bueno, tengo todos estos datos acumulados y ya está, sino esto de, bueno, yo soy del 88, yo nací bastante después de la guerra. ¿Yo qué hacía cuando tenía 18 años? ¿Cuál era mi mirada sobre el mundo en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una pregunta a la que, por ejemplo, la obra de Pilar Ruiz apunta concretamente, ¿no? Si estos jóvenes tienen estos problemas, ¿qué le pasaría a uno? ¿Cómo intentaría resolver uno de esos problemas? Y la idea es, no se pueden resolver. Y esa tensión no resuelta potencia ese acto de actividad, digamos, ¿no? Porque uno quiere tener una hipótesis, quiere saber, quiere hacerse una idea de qué pasó. Y ese impulso refuerza justamente los procesos de memoria y puede llevar a que uno lleve más allá de esas preguntas y se pregunte, por ejemplo, por la figura de un soldado caído en la guerra, que es Julio Cao, que es una figura sobre la que Pilar se inspira en parte para el personaje de Julio, si mal no recuerdo es el personaje. Entonces lo interesante es que cuando uno empieza a asomarse, empieza a poder ver más elementos y a poder ampliar un poco esa mirada, ¿no? Si uno sabe de la historia de Cao, por ejemplo, empieza a notar resonancias con este personaje. Entonces ahí también se empiezan a activar otros conocimientos, ¿no? Otros intereses y también una parte afectiva que creo que es lo fundamental para pensar Malvinas y que muchas veces omite, que tiene que ver con que Malvinas genera dolor, genera alegría, genera un montón de sentimientos en los participantes de la guerra, pero también en sus familias, en la sociedad en general. Y ahí está una de las grandes preguntas que el teatro hace, que es justamente cómo nos afecta Malvinas, ¿no? Las guerras, eu me quedo pensando, porque aqui esse debate sobre as heridas da guerra civil, esse consenso que chegaram, onde as figuras que que estavam dentro, não, faziam parte do franquismo, da ultra, do fascismo, sobre uma condena, assim muito pouco, não, que o corpo de Franco lo quitaram de Vale dos Caídos e uma tumba comum, sem mérito de Estado, mas há muitas coisas para se rever. A Argentina é um dos países que sempre se comenta, sempre o país que corre como exemplo, não, de buscar responsáveis, responsabilidade e revisar esta memória. Pero quando penso agora mesmo, não, com essa ola da ultradireita, alguns chamam de fascismo, aqui no norte da Alemanha, ou a parte leste da Alemanha, por na Alemanha,
movimentos nazis que nunca desapareceram, né? Sim, muito latente e vivo, não somente na Alemanha, como em outros países, não? E me hace dudar, às vezes, se realmente essas heridas se cicatrizam, não? E a minha pergunta é se há heridas abertas, muitas heridas, essas heridas se cicatrizam, como se dá tudo isso? A ver, a mí siempre me gustó pensar una cuestión sobre esta imagen de las heridas, ¿no? Que muchas veces se piensa como, bueno, las heridas están abiertas o cerradas. Uhum. Pero hay algo interesante que es que las heridas cerradas Uhum. no siempre se van del cuerpo, ¿no? Uhum. Eso creo que es algo muy, muy sugestivo para Uhum. pensar una especie de tercer nivel. Siempre aparece, digo, siempre está esta tensión de lo que en el campo de los estudios de memoria se llama el deber de la memoria, ¿no? Que es la necesidad de recordar sí o sí, registrar todo lo que se pueda, nunca olvidar que tiene su sentido positivo en el aspecto de justamente sostener viva una memoria, pero al mismo tiempo de museificarla, ¿no? De convertirla en algo estático, un poco como decíamos que a veces pasa con Malvinas, que se dice que es un tema serio, que es solemne, y eso termina generando a veces más silencio, ¿no? En este caso yo creo que es muy importante siempre considerar que las heridas se tienen que intentar cerrar, digamos. Que no significa borrarlas, ¿no? Significa que uno puede continuar con esa herida en el cuerpo. Ya quizás sin dolor o sin tanto dolor, como a veces pasa con algunas heridas que siguen activas, digamos, con el tiempo. Pero lo interesante para mí es tratar de lograr un término medio, digamos, ¿no? Pensar que la memoria no es simplemente un resultado, sino que es un proceso. Que a veces hay una memoria más fuerte, más débil, pero que está siempre fluctuando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, esta idea de las heridas es fundamental poder justamente confrontarlas, ¿no? Poder, si se quiere, cauterizarlas, no eliminarlas, no borrarlas del cuerpo porque pueden seguir ahí toda la vida de uno, pero sí intentar confrontarlas. Eso pasa mucho en el caso de Malvinas, de muchos excombatientes, por ejemplo, que guardan silencio durante muchos años y en un punto deciden empezar a contar su historia, deciden empezar a compartir su experiencia, ¿no? En muchos de esos casos aparece esta idea de el habla como una forma de justamente liberar cierta presión de la herida, podríamos decir. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy significativo que si nos callamos, la herida sigue estando ahí y sigue abierta. Si hablamos, está la posibilidad de cerrarla, que, insisto, no significa eliminarla, sino podríamos pensar en cauterizarla o al menos cerrarla, digamos, ¿no? A ese es uno de los lugares a donde creo que el teatro ha apuntado muy sistemáticamente, que tiene que ver con esto de, bueno, hablar ayuda a conocer, a aligerar cargas, a compartir, ayuda a que uno pueda justamente hacer más llevaderas ciertas experiencias, por dolorosas que sean, ¿no? En ese sentido creo que es como cualquier experiencia traumática. Estos sucesos históricos, ¿no? Que cuando uno las empieza a poder transmitir, no se van, pero se vuelven otra cosa, se vuelven otra parte de uno, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave, la necesidad de hablar
y de traer Malvinas y de discutir Malvinas y de poder pensar y seguir indagando como forma de poder también elegir, también si uno quiere cerrar o no estas heridas, ¿no? Yo creo que ahí está también una de las cosas más hermosas que tiene el teatro, que esto lo dice Javier Dolte, que él dice que no quiere hacer un teatro para todos, porque es una idea un poco voluntarista, gustarle a todo el mundo. No quiere hacer un teatro para algunos, porque es una idea elitista y a él eso no le interesa, sino que a él le interesa hacer un teatro para cualquiera, ¿no? Para cualquiera que quiera acercarse a, a verlo, a escucharlo, a vivenciarlo, ¿no? Esa idea me parece hermosa. Me encanta y, também. y yo siempre en mi investigación un poco la pensé en ese plan, ¿no? Siempre quise que mis trabajos vayan para ese lado, que lo pueda leer alguien que sabe sobre Malvinas, alguien que estuvo en Malvinas, pero también alguien que tiene simplemente curiosidad, ¿no? Como, y quizás le interesa por el lado del teatro porque lo ve como una posibilidad de no entrar por el lado serio y solemne, ¿no? Sim. Digamos. Y creo que ahí está una de las cosas lindas del teatro como maquinaria de memoria, Sim. que es esa apertura, ¿no? Esa posibilidad de compartir en convivio, en unas coordenadas de tiempo y espacio dadas con otras personas, por ejemplo, algo de la experiencia de la guerra, ¿no? Algo de la experiencia de esas familias, algo de la experiencia de los que ya no están. Eso a mí me parece fenomenal y me parece es a donde tiene que apuntar el arte siempre, ¿no? Insisto, no pretender clausurar, eh, pero sí darle cuerpo a las cosas, ¿no? Hay una famosa idea de Carlos Gamerro, el autor de Las Islas, esta novela gigante, increíble, sobre la posguerra, que él dice que la guerra de Malvinas muchas veces le recuerda a un test de Rorschach, esos que son las manchas en una hoja, ¿no? Y uno tiene que contestar qué es lo que ve. Eh, Él dice que Malvinas le recuerda eso porque la gente proyecta lo que piensa que ve en esa silueta, ¿no? Y a mí me parece que ahí está una imagen muy poderosa, que es empezar a darle cuerpo a esa silueta, ¿no? Evitar que quede solamente en una silueta sin rasgos, sin accidentes geográficos, sin matices, y poder darle cuerpo a eso que, que está ahí, ¿no? Eso creo que también es otra de las cosas poderosas que tiene el arte como maquinaria de memoria. Esa posibilidad de, de crear un mundo donde antes uno quizás no sospechaba que había algo, ¿no? É, é genial, genial esta reflexão. Estamos indo para a parte final da charla, do conversatório, e me quedo pensando aqui, minha pergunta, não, que eu acho que você estava esperando o momento para colocá-la, que como comentava sobre o silêncio, que há a generação do silêncio dos que han vivido em primeira pessoa, não? Como han recebido esta trilogia? Que percepção eles têm? A ver, estos libros buscan justamente, en sintonía con lo que contaba antes, buscan romper una idea que circula mucho todavía en el campo en el campo social argentino, digamos, que tiene que ver con la idea de la clausura de la historia, ¿no? Como, bueno, Malvinas ya pasó hace 40 años, ya está. Es, por ejemplo, la postura que tiene Beatriz Sarlo, que usa sus poderes para el mal, es una persona brillante que por algún motivo le gusta
llevar la contra en estas cuestiones, y ella se la pasa diciendo como, bueno, ya está Malvinas, ya pasaron 40 años, perdimos, ya está, ¿no? Y lo interesante es que justamente eso tiene que ver con un gesto que es callar a la gente. Pero como nosotros dijimos antes, uno sale a la calle y se encuentra con dibujos, murales, hay una fábrica de hielo, hay estadios de fútbol que tienen el nombre de las Malvinas, hay monumentos, o sea, Malvinas está circulando constantemente. Hay un montón de obras de teatro, como decía antes, yo tengo más de 100 y me debo estar perdiendo una buena cantidad, que estoy trabajando para mejorar eso. Hay muchas preguntas, hay mucho interés por Malvinas. Entonces, la clave para mí no es silenciar, no es callar, sino justamente aportar al habla, ¿no? Y esas antologías tienen también que ver con esto, como rechazar la idea del silencio sobre Malvinas. Este otro silencio, digamos, ¿no? Este silencio de, como bueno, ya está, se terminó. Y es como no, si la gente todavía quiere preguntar, si la gente todavía quiere tatuarse las islas, si la gente todavía quiere pelearse porque Sarlo dice esto, porque tal investigador dice esa misma idea, lo interesante es que entonces no está terminada esta historia. Todo lo contrario, hay que acompañarla a su habla, ¿no? Creo yo, hay que preguntarle cosas, hay que hacerla hablar, digamos. La gente está interesada, hay materiales, yo creo que ahí hay una posibilidad política, digamos, hay un accionar micropolítico quizás, pero que tiene que ver con acompañar a la gente en estas dudas, ¿no? Como querés saber más sobre Malvinas, pero no sabes por dónde empezar, y quizás podemos ir a ver esta obra de teatro, o podemos ver, eh, alguna de las películas recientes que salieron, o leer Las Islas de Gamerro, o la novela de Soriano, A sus pies rendido un león, o Los Pichiciegos, etcétera, ¿no? Como creo que estas antologías buscan ahí atacar un poco esa idea de silencio impuesto y acompañar a este proceso de traer Malvinas al presente, sabiendo que traerlo al presente es ponerlo en conflicto también, ¿no? Todo diálogo, como diría Mijael Bastín, es una disputa en un punto, es una puesta en tensión entre dos voces. Entonces yo creo que ahí hay un territorio muy provechoso que es también buscar esas tensiones como forma de seguir estimulando la memoria, ¿no? Como forma de seguir reflexionando sobre Malvinas, de seguir imaginando Malvinas también. Las antologías espero que en el futuro puedan mirar atrás y decir qué bueno que pasó, pero para mí apuntan ahí y buscan justamente multiplicar estas voces, ¿no? Y multiplicar esas tensiones. Para mí, todo lo que es multiplicar tiene necesariamente que ver con traer fricciones. Y esas fricciones para mí son también lo que nos va a ayudar a seguir entrando cada vez más en Malvinas, ya sea desde el teatro o, como decía antes, desde la diplomacia o desde la historia política. No importa, como la posibilidad de entender mejor ese fenómeno global, ese objeto enorme, esa especie de Aleph borgiano que son las Malvinas, ¿no? Que sintetiza toda una serie de mundos, todos a la vez, en un solo lugar, comprimidos, y que yo creo que también ahí está lo bueno, ¿no? La posibilidad de no enloquecer ante eso, sino empezar a tratar de darle cuerpo, empezar a tratar de entender qué es lo que uno va viendo ahí, y compartirlo, ¿no? Eso creo que también es algo hermoso que tiene el arte, Sí. que es
una idea que le estoy robando a Luis Felipe Noé, un pintor increíble argentino, que decía algo así como que uno hace arte porque ve algo que quiere compartir con alguien más, ¿no? Entonces el arte no es una actividad solipsista, no es algo que uno hace para uno, sino que lo hace para compartir algo que uno cree haber visto con alguien más. Yo creo que ahí está un poco la esencia Yeah. de mi imagen sobre el arte, digamos. É genial, 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 genial. Foi você é passado volando, passado volando. Tivemos aqui ¿Qué, um tempo falando sobre esses 3 livros, sobre essa trilogia, o que é fascinante, porque tu habla desde o teatro, mas também está a referência literária, está a referência de pensadores, de pintores, Borges. Creo que este livro, ou esta trilogia, é uma proposta, creio que uma proposta muito interessante para se aproximar desse momento histórico de Argentina. Pero o interessante é que coloca o teatro num papel, que tem um potencial gigantesco para trabalhar em diferentes campos, no âmbitos, ¿no? Isso é muito interessante. Sí, sí, sí. El teatro es lo más grande que hay. Junto con la música son lo más grande que hay. Eu seguirei insistindo, todas as vezes que hablarmos, eu seguirei insistindo que seria muito interessante que esta obra llegue a Espanha, que atravesse o Atlântico. Esta obra que, mira, há não sei se tu conhece, o teu padre deve conhecer também, em México, o Jaime Chabot, que tem uma livraria Salto de Gato, Paso de Gato. Passo de Gato. Sí, sí, sí. É interessante poder difundir, porque creio que são países irmãos que têm histórias parecidas, não han tenido uma guerra como as Malvinas, mas han tenido seus conflitos, não? E creio que vivemos um momento onde é muito importante educar as pessoas não sobre a memória histórica. E nesse sentido a Argentina tem esse mérito, não? Tem esse mérito. E que seria muito interessante que essa obra, que essa trilogia, não só a trilogia, mas esse tu pensamento, esse tu discurso, não? E não sei, depois seguiremos falando depois dela, pero me gusta muito e creio que seria interessante tu abrir caminhos para que essa trilogia solte, vá a outros lugares, outros Genial, horizontes. sí. Sí, yo por lo pronto estoy ya pensando, bueno, una cuarta antología, como te decía antes, Sim. Quizás para el año que viene, más probablemente para el año que viene si prospera. Bueno, el año que viene quizás puede ya editarse, vamos a ver qué pasa con eso. Mi tesis, que es sobre este tema, por supuesto. Así que esa tesis espero en algún momento poder convertirla en un libro. Así que si todo sale bien, quizás, no sé si el año que viene, pero quizás el siguiente, ese libro puede estar circulando, no lo sabemos. Y bueno, por lo pronto puedo pasarles, para que lo compartan ahí, el link de esta tercera antología, que es de descarga libre y gratuita, gracias al apoyo del Instituto Nacional del Teatro, acá en Argentina. Ahí hay algunas de las ideas que yo vengo trabajando, y hay varias obras excelentes que pueden ser también una forma de empezar a asomarse
en torno a Malvinas. El libro se llama La Guerra de Malvinas en el Teatro Argentino. Es un título funcional para que no se le escape a nadie, Nadie. Isso. pero después si querés te paso el link, así también vos lo tenés el Sim, libro. por favor, porque eu compartilhei Y aqui em nosso grupo de autores do Corredor Mediterrâneo, também dentro do grupo de dramaturgos ibero-americanos. genial, Penso que é interessante poder difundir todo esse trabalho. genial. Com todo o tema da trilogia, ha conseguido conciliar com a música, com o teatro. Siga escutando música pop japonesa. ¿Cómo está? Empeoró eso. Sí, Estoy cada vez más interesado no solo en la música japonesa, sim, sino en arte japonés en general, sim. eh, incluido manga y anime. Así A que manga tengo que me ver encanta. cómo lo puedo enganchar con Malvinas y en cualquier Então, momento eh, olha, curioso, logro hacer mi investigación soñada. temos aí uma população japonesa bastante importante na América Latina, América do Sul especificamente, Sí, o teatro no a chegada a América Latina, América do Sul, ou Sudamérica. E é uma cultura riquíssima, é uma cultura milenar, não? sí, 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 es fascinante. Eh, Fascinante. pero bueno, ahí sigo obsesionado con la música pop japonesa. Isso é Contestando a tu fantástico. pregunta específica. Isso é fantástico, fantástico, fantástico. Ricardo Dubat, muitíssimas graças por tua participação, muitíssimas graças por tu ah, aceitar esta invitação, porque é uma nova temática para o nosso conversatório. A ideia é invitar figuras para tratar e dialogar sobre determinados temas. Creio que são temas que são sempre contemporâneos, está sempre ao nosso cotidiano, não? E o teatro, como tu muito bem a colocado, ele tem esse potencial de dialogar com diferentes frentes, não? E Ujú. foi um diálogo genial, me ha encantado, he aprendido Qué muchísimo. bueno, qué bueno. Muchas gracias, la verdad, por el espacio, por la paciencia con todas Foi las genial, cosas, não foi genial, me ha eh, encantado, me ha encantado. por el interés en mi investigación y en las antologías. Para mí es muy valioso. Quiero aprovechar para agradecerte a vos, para agradecerle al Teatro de los Argonautas, agradecerle también al Instituto Nacional del Teatro, a Ediciones del CCC, que son con quienes hicimos estas antologías, Hum, a los autores, que sin ellos esto no podría lograrse, uhum. y bueno, y a toda la gente que escuche, muy agradecido a todos. Perfeito, muitíssimas graças Muchas gracias. a ti, a ti.